Vamos a analizar algunos puntos importantes sobre el caso del HP y sobre todo hacer énfasis para que ese segmento de la población que cree que tantas de las cosas que les han inventado le podrían ayudar al HP a quedar en libertad, pues a ver si se dan cuenta que únicamente les están viendo la cara y que únicamente lo hacen para generar contenido, para lucrar con el tema, pero no porque vaya a ser de utilidad, no porque estén aportando algo que valga la pena. Cuando un familiar cercano comete el delito de realización oculta en casos de abuso intrafamiliar, tiende a presentar sus acciones bajo la apariencia de juegos o actividades inocentes. Este enfoque busca normalizar conductas abusivas y manipuladoras dentro del entorno familiar, aprovechando la confianza y cercanía para distorsionar las interacciones normales. La estrategia tiene como objetivo confundir a la víctima, que puede no reconocer el peligro real debido a la presentación de las acciones del abusador como parte de la dinámica cotidiana. Esta normalización dificulta que terceros identifiquen el abuso, ya que las interacciones parecen ser parte de la vida familiar habitual. Así, el abusador mantiene el control y perpetúa el ciclo de abuso en secreto, explotando la inocencia y vulnerabilidad de la víctima dentro de su propio hogar. Y aquí ya lo hemos analizado desde hace como unos 2 años y te das cuenta cómo ese segmento específico de la población tiene una capacidad mental muy baja que no es capaz de entenderlo. Y podríamos iniciar muy sencillamente comentando que, por ejemplo, la narrativa impulsada por una Daniela Parra ha distorsionado gravemente los hechos y sobre todo se ha aprovechado de ese segmento de la población en específico, que más allá de ser un segmento de la población ignorante, es un segmento de la población que, aparte de desconocer ciertas cosas, pues no le interesa comprobar si lo que le están diciendo es verdad o no, ya sea porque no tengan esa capacidad mental o por alguna otra razón que desconocemos. Y este discurso que hemos escuchado una y otra ocasión es principalmente haciendo referencia a que esta conspiración está orquestada por personajes de alto nivel como un Sergio Mayer, que según conveniencia te lo van a vender como un personaje que tiene muchísimo poder, que es capaz de comprar a la fiscalía, que es capaz de comprar a los ministerios públicos, que es capaz de comprar a los jueces, que es capaz de comprar a los magistrados, que es capaz de comprar a los ministros. Y por otra parte te van a decir que es un personaje común y corriente, sin mucha importancia, según conveniencia. Aquí lo interesante es que es el mismo sector de la población quien te lo va a decir. Sí, por una parte te van a decir es que tiene muchísimo poder, pero por otra parte te van a decir no, es un personaje que simplemente se metió a la política ahí como pudo, pero que es de poca importancia. Entonces, bueno, aquí tenemos entonces, según lo que comenta este segmento de la población, que efectivamente el tal Mayer es un personaje con la capacidad como para comprar a los ministerios públicos, como para comprar a los jueces, al personal de la fiscalía, al personal que hace el peritaje, a los magistrados. Sí, cuando llevaran el caso a la apelación, a los magistrados, y si lo llevaran a la Suprema Corte de Justicia, pues también sería un personaje tan poderoso para ordenarle a los ministros de la Suprema Corte de Justicia qué es lo que tienen que hacer. Esa es parte muy importante de la historia que le inventan a ese segmento en específico de la población, ¿saben? Y no solamente eso, sino que te das cuenta cómo a lo largo de estos 2 años han pasado cosas tan interesantes que cuando hace referencia a, bueno, a ver, ¿cuál sería el motivo? ¿Cuál sería la razón por la cual el HP tendría que quedar en libertad? Te empiezan a sacar que la Ginny, te empiezan a sacar que el Mayer, y será como que, oye, pero aquí estamos hablando de las acusaciones formuladas de parte de Alexa hacia el HP, haciendo referencia a un delito de realización oculta. Es decir, que por su misma naturaleza de ser de naturaleza oculta, se entiende que únicamente se requiere la participación de 2 personas o 2 personas involucradas en este tema, y con eso es más que suficiente. Sí, porque cuando algo es oculto, pues es porque por la naturaleza del delito no se requerirían más personas, si no fuera oculto, si no sería a la vista de terceros, ¿no? Pero bueno, ese segmento de la población en específico, con una capacidad mental tan baja, ¿qué demonios va a entender de esto? Pero incluso, por ejemplo, tenemos que Daniela Parra ha alimentado una narrativa que pretende hacerles creer que si no hay testigos que hayan estado presentes durante los hechos denunciados, pues no existe el delito, lo cual sería algo completamente estúpido. Digo, para alguien que mínimo tenga la capacidad mental de entender que es un delito de realización oculta. Si es oculto, es que no es a la vista de terceros necesariamente. Pero bueno, no lo va a decir de esa manera. Recordemos que incluso Daniela Parra le dice a las personas que le creen, ya que se aprovecha de ese segmento de la población en específico, que el juez no admitió o no consideró los testimonios de terceras personas. Y sería como que, bueno, ¿y qué tercera persona podría afirmar que en ese momento en la noche no pasaba X situación o en el día? Y así es como te lo venden. La insistencia de que no quisieron escuchar a ciertos testigos o que el juez desestimó pruebas clave será como cual prueba de que no ocurrió, como supuestos testimonios a favor del HP. Sería algo ridículo, ¿no?
Imagínate que Doña Pelos, después de salir a vender sus tacos de canasta, llegue a su casa y que se duerme. En el transcurso de la noche llega su esposo y quiere hacer algo con ella, pero ya que ella no quiere, considera que eso que pasó fue una viola hacia ella, más allá de que estaban casados o no. Y que dijeran, eso no es verdad, el esposo de Doña Pelos no hizo algo así, o a poco hay un testigo. Y que llevaran, no sé, a la señora que vende el pollo, ¿no? Y que dijeran, pues yo regularmente los veía, que venían aquí a comprarme pollo y no vi que pasaran esa clase de cosas. O sea, será algo estúpido. Luego tenemos otro tema muy interesante, ¿no? Otro de los elementos que la gente con una capacidad mental muy baja te dice una y otra vez. Daniela Parra ha alimentado una narrativa que sugiere erróneamente que la falta de testigos oculares invalida la existencia misma del delito, lo cual es un error jurídico fundamental. Además, sus afirmaciones de que la Fiscalía ignoró ciertos testimonios o que el juez desechó pruebas importantes, como supuestos testimonios a favor de Héctor Parra, parecen ser más estrategias destinadas a manipular la opinión pública que realidades procesales verificables. Estas tácticas están diseñadas para captar la atención de una audiencia que puede ser fácilmente influenciada y que no comprende completamente cómo funcionan las decisiones judiciales basadas en el análisis riguroso de pruebas. Cuando hace referencia a por qué el HP, según ellos, será inocente. El otro tema que no puede faltar que mencionan en una, en otra y en otra ocasión es que, según ellos, tienen pruebas contundentes, de mucho peso, de que Ginny vendió la información a los medios de comunicación, en este caso específicamente a TV Notas. Pero esa información, esos documentos, ya los proporcionaron, ya los entregaron como evidencia, y vamos a suponer que incluso si se comprobara que dicha venta ocurrió, o sea que realmente hay como tal un documento que avale que se le hizo el pago a Ginny por la venta de cierta información, pues en ese caso la persona que lo tiene, ¿por qué no se lo ha entregado a Alexa? Sí, y digo Alexa porque para lo único que podría servir sería para que Alexa, en caso de no saberlo, le reclamara una parte de ese pago a su mamá. Pero eso no quiere decir que el HP quedara en libertad, ¿saben? No, es más, si esos documentos realmente los tienen y los presentan, pues ya sería cuestión de Alexa si decide iniciar un proceso, pero en este caso no sería un proceso penal como el que tiene en contra del HP, sino por la vía civil, para buscar que le tocara una parte de ese pago que supuestamente Ginny recibió. Pero lo que me parece más interesante es que después de años explicando esto, la gente retrasadita cree que uno de los argumentos por los cuales el HP quedaría libre y que se demostraría que es inocente es precisamente por eso. O sea, ¿qué demonios tiene que ver el proceso que lleva Alexa en contra del HP con el tema de que si Ginny vendió una nota o no? Y más interesante aún, ¿no? Que les puedes hacer creer a la gente y puedes hacer que repita como retrasada, pero por otra parte les puedes preguntar, bueno, ¿y dónde están esos documentos? Ya se los hicieron llegar a Alexa para que pues llegue a un arreglo, algún acuerdo con su mamá de que le dé una parte del dinero o cómo, y tener más presupuesto para echarle más años al HP. ¿A poco no es bien interesante ese segmento de la población? Que les puedes preguntar por el tema de Alexa en contra del HP y te saquen infinidad de babosadas, pero no te digan algo que realmente vaya a ser de utilidad. Esa gente cree que en el proceso de la apelación le pueden decir al juez o a los jueces que van a evaluar o a los magistrados, ah, es que la Ginny vendió la nota. Y sería como que, a ver, señora retrasada, estamos hablando aquí de la denuncia de Alexa por los tocamientos inapropiados llevados a cabo por el HP y la corrupción de menor. Sí, pero es que la Ginny, a ver, el proceso que se escaló aquí es la denuncia en contra del HP por parte de Alexa. Es que el Mayer, a ver, el proceso que se... ¿A poco no está bien interesante ese segmento de la población? ¿O en alguna ocasión han escuchado algún argumento válido que realmente lo pudiéramos considerar para la apelación o para el amparo? Ese segmento de la población ni va a entender qué demonios le estás preguntando. Entonces tenemos que, bueno, ese segmento de la población que hemos denominado los parra lovers o parra zombies, sí, gente sin cerebro, fanáticas del HP, pues donde aseguran que realmente Ginny recibió dinero. Bueno, ¿y por qué no presentan la información, no? Para que en este caso Alexa pudiera iniciar el proceso y que le toque una parte a ella también. Pero repito, esto sería un proceso completamente independiente al tema penal que tiene Alexa en contra del HP. Sí, aquí lo interesante es que ese segmento de la población está bien idiota. Es como si de repente, no sé, digamos la señora que vende gelatinas, ¿no? De repente se encontrara siendo parte de un proceso porque su hija está denunciada por haber falsificado los documentos de la persona que en su momento fue su pareja. Y que la señora que vende gelatinas dijera, no, es que señor juez debería de ver, mi hija tenía que buscarse la manera de cómo pagar la renta y él, el que era su pareja, no le ayudaba en nada, no iba a buscar trabajo, no le daba ni para los gastos ni para la renta, mi hija tenía que buscar cómo hacerle la máquina hasta cubrir doble horario. Y sería, señora, aquí el tema y por el que se le está juzgando a su hija y por el que está detenida en un tema penal es porque falsificó los documentos, vendió un auto y entonces pues resulta que las personas que le compraron ese
auto la denunciaron por precisamente hacer la venta con documentos falsos. Y que le dijera, sí, señor juez, pero entiéndame, ella lo hizo porque su pareja. Era como que, a ver, señora, no sea idiota, pues hagan de cuenta que aquí es algo más o menos así. De esa gente estúpida que le tratan de explicar una cosa y te saca puras idioteces que no tienen nada que ver con el tema. Y que en caso de que se decidiera iniciar, pues sería un proceso completamente independiente. El contexto de la venta de información. La acusación de que Ginny Hoffman vendió información a los medios sobre el caso de Héctor Parra sugiere un posible intercambio de detalles del caso por dinero. Desde un punto de vista jurídico, esto plantea cuestiones sobre la integridad de los involucrados, pero no afecta directamente el proceso penal de Héctor Parra por abuso y corrupción de menores. ¿Qué pasa si se comprueba la venta de información? Si se comprobara que Ginny Hoffman vendió información a los medios, esto podría tener implicaciones morales y posiblemente civiles. Moralmente, podría cuestionarse su ética y la confianza en la información manejada. Civilmente, alguien afectado, como Alexa Parra, podría entablar una demanda por daños morales o compensación si la venta perjudicó sus intereses. ¿Podría esto influir en el caso penal de Héctor Parra? No, la venta de información sería un asunto separado, y no afectaría los cargos penales de Héctor Parra por abuso y corrupción de menores. El proceso judicial penal se centra en las pruebas directas relacionadas con estos delitos, como testimonios y evidencia física, que deben evaluarse de manera independiente. El proceso judicial y la valoración de pruebas. En un juicio penal, las pruebas presentadas son cruciales y deben ser evaluadas objetivamente por los jueces. La venta de información a los medios no alteraría la validez de las pruebas presentadas sobre los cargos específicos contra Héctor Parra. El juicio debe continuar basándose en estas pruebas para determinar su culpabilidad o inocencia. Conclusión: la libertad de Héctor Parra. En resumen, la venta de información por parte de Ginny Hoffman, incluso si se demostrara, no tendría impacto en la libertad de Héctor Parra en el caso penal. Su situación legal depende exclusivamente de la evaluación de las pruebas relacionadas con los cargos específicos de abuso y corrupción de menores presentados en su contra. Entonces, pues lo que no entiende ese segmento de la población retrasadito es que, pues, ellos, como por qué fecha comprobarían que la Ginny recibió dinero. Y sobre todo, ¿quién de ellos iniciará el proceso, verdad? Bueno, y si lo inician, pues la única afectada en este caso, al ser la historia de Alexa, será como en cualquier otra situación, como por ejemplo en el caso de las personas que salieran perjudicadas por Gloria Trevi y por Sergio Andrade. Que si ellos dijeran, es que otra persona, una tercera persona, vendió nuestra historia y le sacó provecho, bueno, pues en este caso las víctimas serían las que estarían reclamando cierta cantidad de dinero. En este caso, pues la víctima sería Alexa y sería la que tendría que llegar a un acuerdo con su mamá. Pero esta demostración de que Ginny recibió dinero por el año 2040, 2050 la va a iniciar o cuándo. Y más interesante aún, hay gente retrasadita que cree que ese es un elemento muy importante por el cual el HP tendría que quedar en libertad, ya sea en la apelación o en el amparo. Y bueno, pues está más que de sobra el decir que si esto podría influir en el caso del HP. Y la respuesta sería que obviamente no, y mucho menos si ni siquiera lo inician el proceso. Y repito, y en caso de que lo iniciaran, ¿de qué manera podría afectar? Y sería como que para que se demuestre que el HP es inocente. Y sería como que, ¿a poco no está bien interesante a qué segmento de la población en específico van dirigidos? Obviamente, el proceso, el tema que tuviera que ver con una cuestión de demanda, obviamente por la vía civil, en la que la víctima tendría que quejarse o reclamar cierta parte del dinero por el concepto de que le sacó provecho a su historia y que a ella le corresponde algo. Pero eso tendría algo que ver con la validez de las pruebas por la acusación del abuso del HP hacia Alexa. Pues obviamente no, al igual que ya como lo comentamos una vez más. Pero por si hay un segmento de la población bien idiotita, es como lo mencioné. Si en este caso habláramos de las víctimas de Sergio Andrade y de Gloria Trevi que iniciaran un proceso contra otra persona por haber lucrado con su historia, ¿eso haría inocente a los personajes que cometieron los abusos? Pues obviamente no. ¿A qué segmento de la población le podrías contar una historia en la que le hagas creer que sí? Entonces ya tenemos más que claro que esto, en caso de que decidieran iniciar el proceso, o sea, pero pues ¿qué están esperando? Que sea el 2040, el 2050, y aún así, repito, sería completamente independiente al proceso penal en contra del HP. Entonces, aquí el tema interesante con la información es como ese segmento de la población retrasadito no se da cuenta que quien les menciona una y otra vez y les garantiza el tema de la venta de la información y que hasta tiene evidencia, ya se las presentó, ya la presentó o ya se la proporcionó a Alexa para que inicie un proceso y reclame una parte del dinero o lleguen a un acuerdo. No, sino que a ese segmento de la población le puede decir que sí, que con eso el HP quedaría en libertad. Y como está bien retrasado, pues se lo va a creer. Y así puedes hacer muchos videos, ¿no? Ahora, vamos con el tema de los peritajes, ¿saben? Otra de las cosas que la gente repite
repite una y otra ocasión, pero que ni siquiera entiende. ¿Qué sucede cuando un peritaje hecho por parte de una fiscalía no convence a una de las partes? Al igual que en diferentes casos, ¿verdad? Recuerdo, por ejemplo, el caso de hace algunos meses que ocurrió de un niño que se ahogó en la piscina de su escuela. Y entonces, pues a los papás no les convencía esa historia. Sin embargo, después ellos piden hacer un segundo peritaje, obviamente por su cuenta, y que creen, arroja los mismos resultados. ¿Por qué? Porque el hecho de hacer un siguiente peritaje, o en ocasiones cuando es una situación que amerite sacar el cuerpo y volver a hacer otro peritaje, es parte del derecho que tienen las partes. Y obviamente es algo que corresponde al debido proceso. Al igual que en este caso, ¿no? Lo que está haciendo el HP, que si no está de acuerdo con la sentencia que le pusieron en la primera instancia, pues hace una apelación y pues ¿qué crees? Revisan las pruebas, revisan la carpeta y hasta le echan más años. Así que, como por una parte no estamos diciendo que no sea válido que el HP escale el proceso, pues en este caso tampoco quiere decir que no es válido un peritaje por el simple hecho de ser privado. Por el contrario, es completamente válido. De todas maneras, esa información es la que será parte del proceso y la que en su momento tendrá que ser verificada por el juez, y en caso de ser escalado el proceso, como en este caso, ser llevado a una apelación, pues igual los magistrados verificarán la información. Así que ese proceso es completamente válido. Entonces ya quedamos que sí, no hay ningún error en el proceso al momento de hacer un peritaje, como en muchas ocasiones se ha visto, ¿no? Al igual que, por ejemplo, si el esposo o el hijo de Doña Pelos de repente está trabajando en la maquila y debido a que no tienen bien sus procesos bien establecidos para garantizar la seguridad del trabajador, pues resulta que se le atora una mano en alguna parte de la máquina, pues sí, el primer peritaje puede decir que fue por descuido de él o porque posiblemente iba bajo el influjo de alguna sustancia. Eso no quiere decir que entonces no se pueda hacer un siguiente peritaje y en el que se demuestre que pues la empresa fue la que incumplió con los protocolos de seguridad y que se le tenga que pagar la incapacidad, ¿verdad? Al igual que en el caso del HP, nunca hemos dicho que no sea válido el que lo escale, y de hecho en cada escalada pues le ha ido peor todavía, ¿verdad? Y le seguirá yendo peor. Entonces ya abordamos el tema de la venta de la información, ya abordamos el tema de los peritajes, también el tema de las influencias o el tráfico de influencias por parte del Sergio Mayer, que es uno de esos temas interesantes. ¿Se imaginan que durante el proceso de apelación o del amparo se puede comprobar que entonces el HP es inocente? ¿Por qué? Pues porque el Mayer con su tráfico de influencias. Y sería como que, a ver, una vez más, si ese segmento de la población entiende que en caso de iniciar un proceso, que de hecho, recordemos que ese proceso se trató de iniciar desde hace años, de Daniela Parra, acusando tanto a Ginny por una parte y por otra parte a Sergio Mayer. Sí, pero ese es un proceso que estaría de la parte acusadora contra Sergio Mayer. Y el tema que estamos escalando es el de Alexa contra los abusos cometidos por parte del HP. Pero ese segmento de la población es, como les ponía el ejemplo, ¿no? De esa gente retrasadita que ni entiende, como en el ejemplo que les ponía, ¿no? De la señora que estuviera alegando así bien desesperada, no, es que señor juez, ¿cómo puede tener detenida aquí a mi hija? Es que ella tuvo que hacer eso porque su pareja no le daba para los gastos. Y vamos a suponer que entonces la señora iniciara un proceso en contra de la pareja de su hija. Bueno, pues era un proceso completamente independiente en el que estaría reclamando cierta cantidad de dinero, ¿no? Pero eso no va a dejar en libertad a su hija, ni mucho menos le va a quitar el delito de falsificación de documentos y de haber vendido un auto que no era de ella. Y que dijera, sí, pero señor juez, entiéndame. Sería como que, ¿está idiota o qué? Así que te darás cuenta que ese segmento de la población tiene características muy específicas. Además de que, como ya lo mencionamos, el tema, la denuncia contra Sergio Mayer por el tráfico de influencias, pues también es un tema muy interesante, ¿no? Porque el hecho de iniciar una denuncia, pues por una parte, de manera implícita, das a entender que no creas que Sergio Mayer sea el que controle todo eso. Sí, porque si en el fondo tuvieras el conocimiento de que Sergio Mayer controla a la fiscalía, que controla a los jueces, que controla a la policía, que controla a los jueces, a los ministros, a los magistrados, pues como que no lo denunciarías, ¿verdad? Pero bueno, se inició la denuncia y pues ¿qué creen que pasa? Que no procede, que se demuestra que no hubo tráfico de influencias. Y ahora, ¿qué hubiera pasado en el caso de que se hubiera comprobado de que Sergio Mayer le había facilitado de manera exagerada las cosas a una Alexa? Sí, acercándola, ayudándola a que llevara a cabo su proceso. ¿Qué hubiera pasado? Pues se hubiera iniciado otro proceso más, y en este caso tendría que ser Sergio Mayer contra la persona que lo denunciara quien le estuviera dando seguimiento a ese proceso, ¿ok? Y mientras tanto, darle seguimiento, como hasta el momento se le ha hecho, con el de Alexa en contra del HP por el tema de ABU, tocamientos inapropiados y corrupción de menores. Así que, aunque se hubiera comprobado el tráfico de influencias, pues eso no significaría que el HP fuera inocente, ¿verdad? Que por eso no hubiera llevado a cabo esos comportamientos o esos tocamientos inapropiados. Será algo estúpido, pero la gente retrasadita ni va a entender. Luego tenemos otro tema bien interesante, ¿saben? El tema de la denuncia que en su momento inició Daniela Parra en contra de Ginny, por ser supuestamente cómplice, pero aquí lo más interesante es que hay un grupo de entusiastas que claman por la culpabilidad de Héctor Parra, sin darse cuenta, sí, porque esas personas que quisieron
quisieran que esa denuncia de Ginny, o mejor dicho de Daniela Parra en contra de Ginny, hubiera procedido, pues de manera implícita estarían clamando por la culpabilidad del HP. Sin embargo, esas mismas personas son las que esperaban que Ginny estuviera en la cárcel también, que hubiera sido encontrada culpable por ser cómplice y que el HP quedara en libertad por ser inocente. Es interesante, ¿no creen? Y por si esto fuera poco, incluso hay gente idiota que no se da cuenta que cuando meten a terceras personas que no tienen influencia dentro del caso, como la supuesta nana doña Goyita, que después pues se hizo la aclaración que no era nana, sino que era la señora que ayudaba en la limpieza. Pero ¿por qué la vendieron a la gente? ¿Por qué la vendieron a ese segmento de la población en específico como una nana, siendo que no era la nana? Pues para hacerle creer que tenía mayor cercanía a Alexa y a Daniela Parra en aquellos años. Y te das cuenta cómo ese segmento de la población está tan idiota que le puedes vender a una nana Goyis, a una nana Goyis que no es nana, y decirle, sí, es que este testigo sería importantísimo. Y será como que, a ver, bola de retrasaditos, que no entienden que es un delito de realización oculta que no es a la vista de terceros, ¿ok? Y sería como que, no, pero es que si la nana Goyis dijera, es que yo cuando fui a hacer limpieza no vi que pasara nada de eso. Pues obviamente no, por eso es que desde el principio se ha llevado a cabo este delito con la clasificación de realización oculta. Pero es que tendríamos a la nana que dice que ella podría dar fe de que no vio nada de eso. Obviamente, por eso es que el delito desde el inicio se ha clasificado como realización oculta. Pero es que aparte podría haber de testigo la señora que le vendía pechuga y que cuando el señor HP le iba a comprar un cuarto de pechuga, puede ser testigo de que no hacía esas cosas. Obviamente porque se ha clasificado como delito de realización oculta, que no ha sido hecho necesariamente a la vista de terceras personas. Pero es que la nana Goyis, y te das cuenta cómo te puedes aprovechar de ese segmento de la población bien idiota. Entonces, incluso puedes darte cuenta cómo se aprovechan de ese segmento de la población para presentarle a una doña Goyis, no como la persona que simplemente hacía la limpieza, sino como la nana, para hacerle creer a la gente que tenía una visión más cercana de la dinámica familiar y que podría testificar sobre lo ocurrido. Pero ¿sería en serio? Y tendríamos que hacernos la pregunta, ¿a qué segmento de la población tendrías que decirle esa clase de babosadas para que te lo pudieran creer? Repitiendo lo que ya hemos mencionado desde el comienzo, que la realidad es que los delitos de realización oculta no son llevados a cabo necesariamente a la vista de terceras personas, y que es obvio, el hecho de que lleves a un testigo y diga que no, pues lo único que hace es estar confirmando la validez de que es un delito de realización oculta. Al igual que en el caso de Daniela Parra, ¿no? Cuando le preguntan que si lo que le habían escrito en la Tompi a Alexa lo había hecho el HP, ¿qué es lo que responde Daniela Parra? Que pues no sabe si la letra de su papá o no, porque ese día ella no estuvo allí. Pero por otra parte se puede aprovechar de ese segmento en específico de la población y decirle, yo siempre estuve allí, siempre estuve presente a las 24 horas, y como están bien idiotas, pues ni van a entender. Pero les repito, ¿ya entendieron por qué ninguna de las estupideces que dice ese segmento de la población son de utilidad en el proceso de la primera instancia, ni en el proceso de la apelación, ni en el proceso del amparo? Porque ninguna de esas cosas le quitarían los delitos. O sea, después de esta explicación que hemos dado, ¿ese segmento de la población ya lo podrá entender o todavía no? Pero claro, Daniela Parra nos va a decir, es que obviamente al ser un delito de realización oculta, se sobreentiende que no es a la vista de terceras personas necesariamente, y que aparte cuando a ella le tocó su momento, pues como lo habíamos comentado en ocasiones anteriores, el juez se da cuenta de que Daniela Parra le está mintiendo para proteger al HP, y de todas maneras, el simple hecho de escuchar a Daniela Parra es más una cuestión como de cortesía, y en ese periodo de cortesía pues, lo único que hace es reforzar más la evidencia en contra del HP. Sin embargo, no va a decirle a la gente, es que lógicamente fueron desestimados los testigos por ser un delito de realización oculta, que no es a la vista de terceras personas. Es que, pues yo claramente mencioné que no sabía si esa era la letra de mi papá o no. ¿Por qué? Porque si yo no estuve ahí, pero a la vez le decía al juez, yo estuve presente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Obviamente no va a decir eso, sino que va a salir y va a decir, es que no tomaron en cuenta los testigos, porque ¿qué creen? El Mayer compró a todo mundo. Así que, ¿qué opinan acerca de esto? ¿Será que ya ese segmento de la población más o menos pudo entender algo o seguirá igual de idiota? Entonces, pues ya saben, dejen sus comentarios, obviamente dejen sus me gusta, compartan el video